nos separaba, cuán grande monte nos apartó. Desesperado miré al cielo y en la oscuridad clamé, y en las tinieblas su amor perfecto cruzó la sombra y me alcanzó. Ya es consumado y el fin escrito, mi esperanza está en Jesús. Al tercer día, cuando tu cuerpo resucitó, el león rugiente desde el silencio quebró el poder de la muerte en mí. Y en la mañana, al tercer día, cuando tu cuerpo resucitó, el león rugiente desde el silencio quebró el poder de la muerte en mí. La victoria está en ti. Aún hay esperanza. Y eso es justamente lo que nosotros estamos proclamando y estamos diciendo a todo aquel que está pasando por esta pandemia. Y todo aquel que no solamente está pasando por esta pandemia, sino que está viviendo justamente otras circunstancias de manera colateral por lo que estamos pasando. Aún hay esperanza. No lo olvides,
Esa es la palabra que Dios tiene para nosotros. ¿Y por qué decimos que esa es la palabra que Dios tiene para nosotros? Bueno, porque su palabra dice de la siguiente manera. Ahí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, verso 16, un pasaje sumamente conocido por muchas personas y quizá tú lo recuerdes. La palabra de Dios dice de la siguiente manera: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Damos gracias a Dios por esta palabra que el Señor dejó ahí para nosotros que vivimos en este tiempo, en este 2020 en el que la humanidad está pasando por una crisis global. Quiero decirte que Dios en este pasaje nos muestra lo siguiente. Hay tres cosas que tu servidor quiere que se te queden grabadas ahí en tu mente y en tu corazón. Lo primero es de que Dios nos ama a pesar de la condición en que nos encontramos. Este pasaje empieza diciendo o comienza diciendo: porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿En qué condición nos encontramos? Nos encontramos como humanidad en una condición que ha sido o ha estado presente desde el inicio de la creación prácticamente. A muy temprana edad, después de que el hombre fue puesto en el jardín del Edén, hubo un problema, y ese problema serio se llama pecado. Así es de que esa es nuestra condición. La misma palabra de Dios habla de la consecuencia del pecado, y esta es justamente la muerte, porque dice que estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Así es de que justamente esa es la condición en la que nos encontramos antes de que el Señor nos rescate. Esa es la condición en la que se encuentra la gran inmensidad de la humanidad. Quiero decirte lo siguiente: sabes de que hace poco leí un reportaje de cuántos eran los habitantes de este mundo, y los habitantes de este mundo en la actualidad son cerca de 7,000 millones de gentes. Algunos dicen que son 7,500 millones de personas, y que para el 2025 posiblemente lleguemos a los 8,000 millones de personas. Una gran cantidad de personas. Sin embargo, quiero decirte que el amor de Dios es tan grande que no se puede limitar a esas 7,000, 7,500 o 8,000 millones de personas. Dios dice ahí que de tal manera amó al mundo, y eso te incluye a ti y a mí y al resto de los 7,500 que ahorita están aquí en este mundo. La otra aspecto, una vez que nosotros entendemos que nos encontramos en esa condición, muertos en delitos y pecados, cuando todavía no hemos tenido ese encuentro con el Señor Jesús, cuando todavía no hemos arreglado las cuentas con nuestro Dios, cuando no nos hemos preparado para ese encuentro con Dios, bueno, quiero decirte una gran verdad. En ese mismo pasaje se nos habla y se nos dice que de tal manera amó Dios al mundo, y dice que ha dado a su Hijo unigénito. La segunda cosa que hoy quiero que se te quede grabada es de que Dios toma siempre la iniciativa. Dios toma siempre la iniciativa. Sabes de que Él nos anda buscando. Él siempre está un paso adelante de cualquiera de nosotros. Desde el principio en el huerto del Edén, Dios empezó ahí a manifestar qué es lo que iba a suceder, y le dio una gran declaración ahí a esta pareja que acababa de desobedecer, de introducirse otro virus, el virus del pecado, que es mortal por la eternidad a todo aquel que no viene a esa relación con Cristo Jesús. ¿Y sabes qué le dijo? Le dijo que ciertamente el enemigo, la serpiente, le mordería en el calcañar, en el talón, pero que él aplastaría a la serpiente. Y ahí estaba el comienzo del evangelio, el comienzo de la buena noticia.
el saber que Dios siempre toma la iniciativa. Dios mismo mandó a su Hijo Jesucristo y Él hizo una declaración hermosa. Dice que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Así es de que el Señor tiene ahí eso en mente. Esa es su misión. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Así es de que nosotros tenemos eso ahí en nuestra mente y en nuestro corazón. Donde tú te encuentres, justamente Dios está buscándote. Dios anda atrás de ti. ¿Sabes por qué estás viendo esto? ¿Sabes por qué estás viendo esta transmisión? Porque Dios en su misericordia puso a alguien que ha estado orando por ti. Alguien que de alguna manera mostró ese amor por ti, invitándote para que escuches esta buena noticia, que no tenemos que permanecer, como dijimos al principio, muertos en delitos y en pecados, sino que tenemos esperanza. Y eso es lo que estamos proclamando el día de hoy. Eso es lo que, la buena noticia que queremos compartirte, que no tenemos que seguir ahí postrados sin tener algo que hacer, sin tener un futuro, sino que tenemos nosotros esperanza porque Dios siempre toma la iniciativa. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y lo tercero que quiero que tengas ahí en mente y que creo que es este pasaje donde se cierra justamente y lo hace con bastante fuerza, es que dice de la siguiente manera, lo voy a leer completo para que tome sentido. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Esas son las primeras dos cosas que hablamos. Y enseguida dice, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y como te dije hace unos momentos, quizás este pasaje lo has escuchado una y otra vez, pero quiero que se te quede grabado que Dios nos ama a pesar de la condición en que nos encontramos. Eso es lo primero. Lo segundo, Dios toma siempre la iniciativa. Y ahora lo tercero, Dios nos desafía a disfrutar de su gracia. Dios nos desafía a que nosotros tengamos esperanza. A eso nos desafía en esta última parte donde dice, todo aquel que en Él cree, todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué significa esto de todo aquel que en Él cree? Esto de que todo aquel que en Él cree significa de que es sin restricción. O sea, Dios no pone restricción, es todo. Y cuando dice el Señor que todo, pues entonces eso es justamente lo que significa. Todo aquel, sin importar la condición económica, sin importar la condición escolar, sin importar la condición cultural, sin importar qué tan pecador seas. Dios dice de una manera clara que la extensión del amor de Dios es tan grande que abarca justamente a todo el mundo. El amor de Dios vence cualquier obstáculo. No importa cuántas veces hayas rechazado, fíjate nada más, esta gran verdad. No importa. No importa. ¿Sabes por qué te digo que no importa? Porque Dios en su misericordia, otra vez te lo vuelvo a repetir, y en su bondad, Él te está dando una nueva oportunidad. Y es una nueva oportunidad para que tú en su gracia puedas llevar a cabo solamente una sola condición que Él está solicitando de parte tuya, y es creer. Porque dice, para que todo aquel que en Él cree. Y esa palabra creer es una palabra que es importante que nosotros la podamos entender, que nosotros la podamos desmenuzar un poco, para que así de esa forma podamos entender con claridad las tres cosas que acabo de mencionarte. Y bueno, para creer es una palabra que la podemos entender cuando vemos otras
palabras para desmenuzarla, para explorarla. Y esas palabras son de que nosotros para creer necesitamos tener conocimiento. Y nosotros tenemos conocimiento acerca de Dios. De hecho, hace poco estábamos compartiendo que no es lo mismo conocer de Dios que conocer a Dios. Y hay mucha gente que tiene conocimiento porque conoce de Dios. Conoce que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Conoce que Dios es poderoso, conoce que Dios hizo al mundo, conoce que Dios nos ama, conoce que Dios sustenta, conoce que Dios provee, conoce que Dios sana, que Dios levanta. Es más, conoce lo que estamos compartiendo, que Dios da esperanza. Sin embargo, aunque tiene conocimiento, no es suficiente. ¿Sabes qué? Se necesita tener convicción. Y para tener convicción necesitas tú ahora sí estar muy seguro del conocimiento que tienes. Y hay gente que justamente tiene conocimiento y convicción. Es decir, que está dispuesto a luchar por ello, no solamente a hablar de eso, sino a luchar por ello. Pero no es suficiente. La palabra de Dios dice que los demonios también creen y tiemblan. Y tiemblan porque tienen conocimiento y tienen convicción, saben lo que Dios es, saben lo que Dios hace, saben lo que Dios es capaz de hacer. Pero ¿sabes qué? Le falta un último elemento a ese creer. Y el último elemento es confianza. Conocimiento, convicción y confianza. Y en esta hora, yo te animo a que tú no solamente te quedes en las primeras dos, porque seguramente muchos de los que están escuchando esto tienen conocimiento de Dios, tienen esa convicción de lo que Dios hace, pero no tienen confianza. Pero hoy Dios te da justamente esa triada, el conocimiento, la convicción y la confianza, para que tú la puedas depositar en aquel que hizo lo necesario para restaurar nuestra relación con Dios y así tener esperanza en Cristo Jesús. Él fue el que hizo esa obra. Él fue el que fue a la cruz. Él fue quien fue a la cruz del Calvario para tomar nuestro lugar, para derramar su sangre preciosa y para que a través del sacrificio que Él hizo por nosotros, nosotros ahora podamos tener esperanza de perdón y de vida eterna. Y en medio de las circunstancias que estás pasando, lo primero que necesitas tener es esa relación con Dios y así de esa forma tener esperanza. El Señor Jesús, cuando estaba hablando de este pasaje que acabamos de leer, en el capítulo 3, y en el verso 16, Él estaba contándole esta historia a un hombre que se llamaba Nicodemo. Y en esta historia que Él le cuenta, finaliza ese capítulo con un pasaje que es el desafío que el Señor quiere hacer en esta hora. Dice ahí: el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Quiero decirte que necesitamos tener justamente esa confianza en Él, creer en Él. Y cuando nosotros lo hacemos, entonces podremos tener esperanza. Te voy a animar a que oremos juntos y que pongas tu confianza en aquel que nos da esperanza de perdón y de vida eterna, Cristo Jesús. Señor Dios Todopoderoso, en esta hora ruego tu bendición y que tu palabra haga lo que tenga que hacer para que tengamos esperanza. Bendice a aquel que está escuchando este mensaje y te ruego, Señor, que en esta hora aquel que está escuchando este mensaje, él pueda entender con claridad que solamente tú eres aquel que nos da la vida, aquel que nos da el perdón, aquel que nos da la esperanza.
En el nombre de Jesús te ruego por esto. Amén. Y si tú hiciste esta oración, o junto con tu servidor de alguna manera pensaste esto, bueno, quiero decirte y animarte para que sigas estando en contacto con nosotros. En un momento más verás la manera en que te podrás contactar. Que Dios te bendiga y recuerda, en Cristo Jesús aún hay esperanza. Hola, Dios te bendiga. ¿qué tal la aventura que acabas de vivir? Dios tiene algo especial para ti. La palabra de Dios dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El Señor te habla hoy, el Señor te desafía este día. Y yo te quiero pedir que si el Señor ha tocado tu vida, si el Señor ha tocado tu corazón hoy, por favor déjanos un mensaje. Y te voy a pedir, por favor, allá donde estés, en la ciudad que tú estés, te voy a pedir que nos contactes también de manera local. Si tú quieres hacerlo, sería un honor para nosotros poder contactarnos contigo. A continuación, hay un mensaje cantado muy hermoso y queremos que lo escuches. Y mientras lo estás escuchando, aparecerán ahí teléfonos de tu ciudad para que te contactes con nosotros. Y si por alguna razón no estuviera tu ciudad en esta lista, contáctate a cualquiera de estos teléfonos y nosotros te vamos a orientar. Queremos ayudarte porque aún hay esperanza. Dios te bendiga. ¿Dónde está mi paz cuando arrecia la tempestad?
clouds raging deep within. My heart is storm clouds raging deep within. My heart is storm clouds raging deep within. My heart is storm clouds raging deep